el crepúsculo del Imperio Romano y el nacimiento de una nueva era. El silencio de los bosques europeos parecía más denso cuando los estandartes del Imperio Romano dejaron de ondear en las fronteras. Allí donde antes resonaban las legiones, con sus pasos marciales, quedó un vacío que se llenó de incertidumbre y miedo. Los caminos empedrados, antaño testigos de caravanas, soldados y comerciantes, comenzaron a deteriorarse bajo la maleza y el abandono. En el aire había una fragancia, de humedad, de madera húmeda y hierro oxidado, como si la misma tierra respirara un nuevo tiempo de caos. Y, sin embargo, ese caos sería también el crisol de una era entera, la Edad Media. Los cronistas posteriores la llamarían siglos oscuros, pero esa oscuridad no fue total. Era la penumbra de un sol que se apagaba y el amanecer de otro que aún no brillaba con fuerza. Lo que estaba por comenzar no era solamente una época, sino una transformación de la vida humana en todos sus sentidos, en la fe, en la guerra, en la cultura y en la manera de concebir el poder. Era como si el mundo antiguo hubiera muerto, dejando tras de sí una herencia de ruinas y recuerdos, y la humanidad tuviera que aprender a caminar nuevamente en medio de esas ruinas. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano, de Occidente Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un caudillo de origen germánico. Para muchos, ese hecho fue apenas un gesto simbólico, pues hacía tiempo que el imperio estaba desgarrado por invasiones, corrupción y una fragilidad imposible de sostener. Pero en la memoria histórica, ese acontecimiento quedó grabado como el fin de Roma y el inicio de la Edad Media. A partir de ahí, las estructuras políticas, económicas y sociales se fragmentaron, y el continente europeo entró en una etapa en la que el poder se descentralizó y la espada se volvió tan importante como el arado. Europa, que antes había estado unida bajo las leyes y caminos de Roma, se convirtió en un mosaico de reinos pequeños, tribus nómadas, pueblos invasores y comunidades locales que luchaban por sobrevivir. Los visigodos se asentaron en Hispania. Los francos empezaron a extender sus dominios en la Galia. Los ostrogodos reclamaron Italia, mientras en las islas británicas, sajones y anglos trazaban su propio destino. Este paisaje convulso estaba lejos de ser un simple retroceso. Era en realidad la gestación de nuevas identidades. La vida cotidiana cambió de manera radical. El comercio internacional, que en Roma había sido la savia que unía regiones lejanas, se contrajo de forma dramática. Los mercados se hicieron más locales, los campesinos dependían del fruto inmediato de sus tierras y el oro fue sustituido muchas veces por trueques y promesas. Las ciudades, otrora centros vibrantes de cultura y poder, se despoblaron, y las fortalezas en lo alto de las colinas se convirtieron en símbolos de refugio frente al peligro constante de saqueos y guerras. Era un tiempo en que la tierra significaba seguridad, y quien dominaba la tierra dominaba también la vida de los hombres. Pero no todo fue pérdida. De los restos del imperio surgió un nuevo poder que no dependía de espadas ni ejércitos, sino de la fe y la palabra, la Iglesia. Cuando las estructuras políticas colapsaron, la Iglesia católica se convirtió en un refugio de autoridad, conocimiento y esperanza. Sus monasterios guardaban los textos de los antiguos filósofos, copiando a mano letra tras letra lo que habría desaparecido con el polvo del tiempo. Sus obispos y sacerdotes ofrecían un sentido de continuidad, una visión del mundo en la que, aunque todo se derrumbara, la salvación estaba asegurada en el más allá. Los himnos que resonaban en las iglesias de piedra eran como un bálsamo contra el ruido de las batallas que asolaban los campos. En medio de tanta incertidumbre, la religión cristiana no solo sobrevivió, floreció, y con ella se construyó una nueva cosmovisión en la que la vida terrenal se percibía como un paso, breve y doloroso, hacia una eternidad prometida. Esa visión marcó profundamente a toda la Edad Media, guiando sus leyes, su arte, su filosofía y hasta sus guerras. En este umbral de la nueva era, lo que antes había sido unidad se convirtió en fragmentación. Lo que había sido certeza se
transformó en búsqueda. Las viejas estatuas romanas caían al suelo cubiertas de polvo, mientras campesinos, guerreros y sacerdotes levantaban nuevos símbolos de poder. La Edad Media no comenzó con un grito, sino con un murmullo. El murmullo de pueblos que se adaptaban, de creencias que se imponían, de tierras que cambiaban de dueño una y otra vez. Ese fue el crepúsculo de Roma y el amanecer de una era medieval, aún incierta, tejida con la mezcla de miedo y esperanza. El mundo había cambiado para siempre, y de ese cambio, de ese derrumbe y renacer, surgiría la historia que está a punto de desplegarse. El relato de cómo en medio de ruinas, guerras y sueños se forjó la Edad Media, una de las etapas más fascinantes y decisivas de toda la humanidad. Los reinos germánicos y el eco de un imperio caído. Las ruinas de Roma aún humeaban en la memoria cuando los pueblos germánicos comenzaron a alzar sus propios reinos sobre los restos del imperio caído. Allí donde las estatuas de mármol se resquebrajaban y los foros quedaban en silencio, surgieron nuevas voces, nuevas lenguas y nuevos jefes de guerra. El eco de las legiones se apagaba, pero en los valles y montañas resonaban los tambores de tribus que no se pensaban a sí mismas como herederas, sino como conquistadoras. El amanecer de Europa medieval tuvo la forma de espadas germánicas y coronas improvisadas. La transición no fue suave. Las crónicas relatan que los antiguos ciudadanos romanos, acostumbrados al orden de leyes, acueductos y mercados, miraban con desconfianza a aquellos jefes que imponían su autoridad más con el filo de la lanza que con decretos. Sin embargo, poco a poco, la fuerza dio paso a la costumbre, y la costumbre a nuevas formas de gobierno. Así nacieron los reinos germánicos, cada uno levantando sobre la tierra un modelo de poder que combinaba las viejas estructuras romanas con las tradiciones bárbaras de clanes y juramentos. En Hispania, los visigodos erigieron un reino que se consolidó en torno a Toledo como capital. Su llegada había sido violenta, pero con el tiempo encontraron en la península un territorio fértil y rico, donde construyeron iglesias, palacios y leyes propias. La conversión al cristianismo católico selló una alianza con la Iglesia, y los reyes visigodos comenzaron a ser vistos no solo como guerreros, sino como protectores de la fe. Su ejemplo mostraba ya la transformación del poder. Quien no se arrodillara ante la cruz difícilmente podría sostener una corona. En la antigua Galia, los francos destacaron entre las demás tribus. Bajo el liderazgo de Clodoveo, un caudillo, astuto y feroz, se produjo un hecho que marcó para siempre la historia de Europa. Su conversión al cristianismo católico alrededor del año 496 después de Cristo. El bautizo de Clodoveo no fue solo un acto religioso, fue un pacto político. Al abrazar la fe católica y no el arrianismo, como otros reinos germánicos, se ganó la confianza y el respaldo de Roma y de la Iglesia. De esta forma, el reino franco se convirtió en el más sólido de Occidente, y su dinastía sería la base de futuros imperios. Italia, por su parte, vivió la presencia de los ostrogodos, comandados por Teodorico el Grande. Su gobierno fue un extraño equilibrio entre barbarie y civilización. Teodorico admiraba la cultura romana e intentó preservar sus leyes, su administración y sus monumentos. Sin embargo, el choque entre su pueblo germánico y la aristocracia romana nunca terminó de desaparecer. En sus manos, Italia fue un territorio dividido entre la memoria del esplendor y la realidad de un nuevo poder tribal. Las islas británicas también entraron en un tiempo de cambios irreversibles. Los anglos, sajones y jutos desembarcaron en tierras húmedas y boscosas, desplazando a los antiguos britanos hacia las montañas de Gales y Escocia. De sus luchas nacieron reinos fragmentados, que con el tiempo serían la semilla de lo que hoy conocemos como Inglaterra. Sus aldeas, rodeadas de empalizadas de madera y campos cultivados, fueron el escenario de una sociedad aún primitiva, pero que ya empezaba a trazar una identidad propia. Más allá de los nombres y fronteras, lo que definió a todos estos reinos fue el mestizaje cultural. Los guerreros germánicos trajeron consigo su sentido del honor,
su devoción por la guerra y su fidelidad a los juramentos de sangre. Los antiguos romanos aportaron sus leyes escritas, sus ciudades y su lengua. De esa mezcla surgiría la Europa medieval, un espacio donde el latín convivía con dialectos bárbaros, donde las basílicas romanas se convertían en iglesias cristianas y donde los códigos germánicos se entrelazaban con el derecho romano. El poder ya no estaba en un emperador distante que gobernaba desde Roma. Ahora el poder se fragmentaba en múltiples reyes, caudillos y señores, cada uno con su propio ejército y su propio territorio. La lealtad dejó de ser hacia un imperio universal y se volvió local, inmediata, personal. Los hombres juraban fidelidad no a una bandera, sino a un jefe que conocían por su nombre, que luchaba junto a ellos y que compartía el botín. Ese cambio sería decisivo, pues marcó el nacimiento de la mentalidad feudal que dominaría la Edad Media. Pero no todo fue estabilidad. Estos reinos nacientes vivieron constantes tensiones. Las disputas dinásticas, las traiciones y los enfrentamientos con nuevos invasores eran el pan de cada día. No había garantía de paz. Cada reino era fuerte y frágil al mismo tiempo, como una hoguera que ardía con intensidad, pero que podía apagarse con un soplo de viento enemigo. Y en medio de este escenario convulso, la Iglesia se mantuvo como el hilo conductor. Obispos y monjes eran a menudo los mediadores entre reyes y pueblos, los guardianes de los pocos textos escritos, los únicos que podían leer y escribir en un mundo cada vez más analfabeto. Allí donde los castillos imponían el miedo con sus murallas, los monasterios ofrecían una promesa de orden y continuidad. La fe cristiana se entrelazaba con la política, y ninguna corona podía sostenerse sin el signo de la cruz. Los reinos germánicos fueron el primer esqueleto de la Edad Media, los cimientos sobre los que se levantarían más tarde los grandes poderes medievales. En sus luchas y alianzas se estaban trazando las primeras líneas de un mapa que con el tiempo daría forma a Europa. Pero este mosaico, aunque rico y diverso, no estaba completo. Porque mientras en Occidente los reinos se fragmentaban y buscaban su propio camino, en Oriente otro poder permanecía en pie, reclamando para sí el legado de Roma. Un imperio que no había caído del todo y que seguiría marcando la historia durante siglos: Bizancio. Bizancio, el esplendor de Oriente y el legado de Roma. En los mármoles relucientes de Constantinopla, la Roma antigua parecía no haber muerto nunca. Allí, en el cruce de dos mundos, entre Europa y Asia, entre el Mediterráneo y el Mar Negro, se erguía una ciudad que resplandecía como un faro de poder y cultura. Mientras Occidente se hundía en la penumbra del desorden y la fragmentación, Oriente preservaba la grandeza del imperio con nuevas formas y nuevos símbolos. A esa herencia la historia la llamó Bizancio, aunque sus habitantes seguían considerándose romanos. Las murallas triples de Constantinopla se levantaban majestuosas, desafiando invasores y tormentas. Era una fortaleza que parecía salida de un sueño. Torres imponentes, cúpulas doradas, mosaicos que brillaban como piedras preciosas bajo el sol. El aire estaba impregnado de especias que llegaban desde Oriente, de incienso que ardía en las basílicas y del bullicio de los mercados, donde mercaderes de todas las tierras negociaban en múltiples lenguas. Constantinopla no era solo una ciudad, era el corazón de un imperio que se extendía sobre Grecia, Anatolia, Siria, Egipto y los Balcanes. Su poder no se medía solo en ejércitos, sino en la continuidad de una tradición. Los emperadores bizantinos se proclamaban herederos de César y de Augusto. Sus ceremonias estaban cargadas de rituales que mezclaban la majestad imperial romana con la solemnidad cristiana. En sus palacios de oro, rodeados de eunucos, guardias y sabios, encarnaban una figura casi sagrada, un vínculo entre Dios y los hombres. La política bizantina era un laberinto de intrigas, diplomacia y símbolos, pero detrás de todo ello se escondía la convicción de que Roma seguía viva en Oriente. El emperador Justiniano, que gobernó en el siglo VI después de Cristo, representa mejor que nadie ese espíritu. Su ambición no conocía límites,
soñaba con restaurar el antiguo imperio en su totalidad. Bajo su mando, generales como Belisario lanzaron campañas que recuperaron parte de Italia, el norte de África y la península ibérica. Durante un instante fugaz, pareció que la unidad de Roma podía renacer. Sin embargo, el precio fue enorme. Guerras interminables, impuestos asfixiantes y una población agotada por la peste y la hambruna. El sueño de Justiniano fue grandioso y efímero, como un relámpago que ilumina la noche solo por un segundo. Pero si la espada no pudo restaurar, Roma, la pluma y la fe dejaron huellas más duraderas. Justiniano ordenó compilar el Corpus Juris Civilis, una recopilación monumental de leyes romanas que sería la base del derecho en Europa durante siglos. Y bajo su mandato se alzó una de las maravillas más imponentes de toda la Edad Media, la Basílica de Santa Sofía. Sus cúpulas parecían desafiar la gravedad y sus mosaicos bañados en oro convertían la luz en un océano celestial. Aún hoy, quienes entran en ella sienten el peso de lo sagrado, como si cada piedra hablara del poder y la eternidad. Bizancio fue también el guardián de un tesoro que en Occidente estaba a punto de perderse: el conocimiento antiguo. En sus bibliotecas se copiaban manuscritos de filósofos griegos, de médicos, astrónomos y poetas. Gracias a esa labor, los nombres de Aristóteles, Hipócrates o Ptolomeo no se borraron del todo en los siglos oscuros. Mientras en muchas aldeas de Europa apenas se transmitían historias orales, en Bizancio la herencia intelectual de la antigüedad seguía viva, esperando el momento de volver a florecer en el Renacimiento. Sin embargo, Bizancio no fue un paraíso sin sombras. Era un imperio constantemente amenazado, rodeado de enemigos que anhelaban sus riquezas. Persas, árabes, búlgaros y más tarde turcos pusieron a prueba sus murallas una y otra vez, y dentro de sus fronteras, las luchas religiosas y políticas desgarraban la unidad. Las discusiones sobre la naturaleza de Cristo, las disputas entre patriarcas y emperadores, y las intrigas cortesanas eran tormentas que se sumaban a los asedios externos. Bizancio era espléndido, pero también frágil, un coloso que sobrevivía gracias a su astucia y a su fe. El esplendor bizantino marcó una diferencia crucial con el occidente medieval. Mientras en las aldeas de Europa, los campesinos se refugiaban en castillos de piedra tosca, en Constantinopla los artistas trabajaban con mosaicos de vidrio, y los sabios discutían sobre filosofía, matemáticas y teología. El contraste era tan grande que parecía que ambos mundos vivían en siglos distintos, y sin embargo, estaban unidos por un hilo invisible: la herencia de Roma y la fe cristiana. La presencia de Bizancio fue más que un recuerdo glorioso. Fue un recordatorio constante de que la civilización podía sobrevivir incluso en medio del caos. Para muchos pueblos de Occidente, el imperio bizantino era una mezcla de fascinación y amenaza. Lo miraban como a un hermano mayor que había conservado lo que ellos habían perdido y que al mismo tiempo representaba un poder difícil de igualar. Bizancio prolongó la vida del mundo antiguo durante 1000 años más, pero también sembró la semilla de nuevos conflictos que dividirían a la cristiandad. Su grandeza estaba destinada a enfrentarse con otra fuerza que nacía en el desierto, bajo una nueva fe: el Islam. Y cuando esas dos potencias se miraron cara a cara, el destino de Europa volvió a temblar. El surgimiento del Islam y el choque de dos mundos. En las arenas abrasadoras de Arabia, allí donde el viento cubría las huellas en cuestión de minutos y las estrellas servían de guía a los hombres en la noche, nació una voz que transformaría la historia. No eran ciudades imperiales ni palacios de mármol los que dieron origen a este cambio, sino las tiendas de los beduinos, las rutas de los mercaderes y las soledades del desierto. Entre dunas doradas y oasis escondidos, un nuevo mensaje espiritual comenzó a extenderse con la fuerza de una tormenta: el Islam. A comienzos del siglo VII después de Cristo, Mahoma, un comerciante de la Meca, proclamó haber recibido revelaciones divinas. Aquellas palabras que más tarde serían recogidas en el Corán
resonaban con una potencia sencilla y radical: un solo Dios verdadero, justicia para los pobres, unidad para los creyentes. En una tierra fragmentada por tribus enfrentadas, ese mensaje fue un fuego que encendió corazones y voluntades. Lo que comenzó como la voz de un hombre, pronto se convirtió en el llamado de una comunidad entera, unida bajo una fe común. El Islam no fue solo religión, fue también movimiento social, político y militar. En pocos años, las tribus que antes luchaban entre sí se unieron en torno a una causa mayor. El ritmo de los mercados se mezcló con las oraciones diarias, y la vida entera giró en torno a un nuevo orden. Mahoma no fue únicamente un profeta, sino también un líder que dio leyes, estableció pactos y organizó ejércitos. Su muerte en el año 632 después de Cristo no detuvo el impulso, al contrario, lo multiplicó. Sus sucesores, los califas, llevaron el Islam más allá de Arabia, expandiendo un imperio que se extendió con una rapidez asombrosa. En apenas un siglo, los ejércitos musulmanes habían conquistado Siria, Egipto, Persia y el norte de África. La media luna avanzaba como una sombra imparable, tocando las puertas de Bizancio y extendiéndose hacia Occidente. En el año 711 después de Cristo, cruzaron el estrecho de Gibraltar y penetraron en Hispania, donde los visigodos se derrumbaron frente a su empuje. Europa, que ya vivía fragmentada en pequeños reinos, se enfrentaba de pronto a un adversario nuevo, un poder que unía fe y espada con la misma intensidad. Bizancio fue uno de los primeros en sentir el choque. Constantinopla, rodeada de murallas y bendecida por el mar, resistió asedios musulmanes que habrían destruido cualquier otra ciudad. El uso del famoso fuego griego, una sustancia ardiente que flotaba sobre el agua y devoraba barcos enemigos, se convirtió en símbolo de su resistencia. Allí en los muros de Constantinopla se libraba algo más que una batalla militar. Era un pulso por el futuro de la civilización mediterránea. Mientras tanto, en Hispania, la presencia musulmana dio origen a uno de los capítulos más singulares de la Edad Media, Al-Ándalus. Córdoba, bajo dominio islámico, llegó a ser una de las ciudades más brillantes de su tiempo, con bibliotecas que albergaban cientos de miles de volúmenes y calles iluminadas por faroles, cuando muchas ciudades de Europa occidental permanecían en tinieblas. La convivencia, a veces tensa entre musulmanes, cristianos y judíos, dio lugar a un intercambio cultural fecundo, donde la ciencia, la filosofía y la poesía florecieron de formas inesperadas. La expansión del Islam no solo trajo conquistas, sino también un legado intelectual. Los sabios musulmanes tradujeron y preservaron textos griegos que más tarde serían esenciales para Europa. Estudiaron las estrellas, perfeccionaron las matemáticas, desarrollaron la medicina y abrieron rutas de comercio que conectaban el Atlántico con la India y China. El mundo islámico medieval se convirtió en puente entre Oriente y Occidente, y en su esplendor, Europa encontraba tanto un rival como un maestro. Pero en el corazón de Europa, la irrupción musulmana despertó una respuesta. Los francos, bajo el mando de Carlos Martel, detuvieron el avance islámico en la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo. Aquella victoria fue celebrada como un muro que impedía que toda Europa occidental quedara bajo dominio musulmán. No fue un final definitivo, pero sí un freno. A partir de entonces, se trazó una frontera cultural y religiosa que marcaría la Edad Media. El cristianismo en el norte y el islam en el sur, separados, enfrentados, pero también inevitablemente conectados. El surgimiento del Islam fue uno de los giros más trascendentales de la historia medieval. No se trataba solo de un nuevo poder político, sino de una visión del mundo que competía directamente con la cristiandad. Allí donde unos veían en la cruz la salvación, otros veían en la media luna la verdad divina. Y entre ambas visiones, millones de hombres y mujeres vivieron, comerciaron, lucharon y rezaron, construyendo una historia compartida de encuentros y desencuentros. De ese choque de mundos surgirían las cruzadas, los intercambios culturales, las guerras
y también los descubrimientos que alimentarían el renacimiento de Europa siglos más tarde. El Islam no fue una sombra pasajera sobre la Edad Media, fue un protagonista, un espejo en el que Europa se miraba y contra el cual definía su propia identidad. Así, en las arenas de Arabia, en los muros de Constantinopla y en los campos de Poitiers, comenzó a escribirse una nueva página de la historia medieval. El Islam había llegado para quedarse y su presencia marcaría el destino de reinos, imperios y pueblos durante siglos. El nacimiento del feudalismo, la red invisible del poder, el eco de las invasiones resonaba en cada aldea, en cada valle, en cada frontera. Los campesinos miraban el horizonte con temor, sabiendo que en cualquier momento podían aparecer jinetes armados, vikingos desde el norte, musulmanes desde el sur, magiares desde las estepas. La inseguridad era la constante de la vida medieval. Sin grandes ejércitos imperiales que protegieran los caminos, los hombres y mujeres buscaron amparo allí donde podían hallarlo, bajo la sombra de un señor, tras las murallas de un castillo. De esa necesidad desesperada de protección nació uno de los sistemas más influyentes de toda la Edad Media, el feudalismo. El feudalismo no fue creado en un día ni por decreto, sino tejido lentamente, como una red de pactos personales. En un mundo fragmentado y violento, la palabra dada y el juramento sellado eran más sólidos que cualquier ley escrita. Un campesino ofrecía trabajo y cosechas a cambio de protección. Un caballero juraba lealtad a su señor a cambio de tierras o privilegios. Cada vínculo era un lazo de dependencia mutua, una cadena que se repetía desde los más humildes hasta los más poderosos. Los castillos se convirtieron en el símbolo de esta nueva organización. Desde sus torres de piedra, los señores dominaban las tierras circundantes. Eran fortalezas contra los invasores, pero también centros de poder local. Sus murallas albergaban no solo soldados, sino también campesinos refugiados en tiempos de peligro. Dentro de esas fortalezas se decidía la vida y la muerte. Se impartía justicia, se organizaban campañas militares y se celebraban banquetes que mostraban la riqueza del señor. La vida en el feudo estaba marcada por un equilibrio frágil. En Minspode, la base de la pirámide, los siervos trabajaban la tierra, ligados a ella por obligación. No eran esclavos en el sentido antiguo, pero tampoco eran libres. Su destino estaba unido al de la tierra que cultivaban y al señor que la gobernaba. El arado, el sudor y la cosecha eran el precio de la seguridad. Por encima de ellos, los caballeros representaban la fuerza militar del sistema. Con sus armaduras y caballos de guerra, eran la espada de los señores, los defensores del feudo, pero también los protagonistas de un ideal que pronto se transformaría en la caballería medieval. Los señores feudales, a su vez, juraban lealtad a reyes que, en teoría, eran los soberanos de toda una región. Sin embargo, en la práctica, el poder real era débil, diluido por la fuerza de los grandes nobles. Los reyes muchas veces dependían de sus vasallos para levantar ejércitos y recaudar impuestos. En la Edad Media, la autoridad fluía más de 1900 abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Era una red de compromisos personales más que un sistema centralizado. El feudalismo no solo fue una estructura política y militar, también fue una forma de vida. Las aldeas se agrupaban en torno a la iglesia y al castillo, creando pequeñas comunidades autosuficientes. Los campesinos sembraban trigo, cebada y avena, criaban ganado y producían lo necesario para subsistir. El comercio era limitado y los viajes peligrosos. Cada feudo era como un pequeño mundo cerrado en sí mismo, donde la rutina se repetía con el ritmo de las estaciones. La iglesia, una vez más, estuvo en el centro de este tejido social. Los monasterios no solo eran refugios espirituales, sino también económicos y culturales. Muchos de ellos poseían tierras vastas, administradas como feudos propios. Los monjes, además de rezar, cultivaban, copiaban manuscritos y enseñaban. El cristianismo impregnaba la vida feudal. Los juramentos se hacían ante reliquias. Los caballeros eran bendecidos antes de la guerra y el calendario entero
giraba en torno a las festividades religiosas. El feudalismo, con todas sus limitaciones, dio un orden a un mundo que parecía condenado al caos. Creó un sistema de relaciones estables en medio de la inseguridad y permitió que la Europa medieval sobreviviera a siglos de invasiones y fragmentación. Pero este orden no era justo para todos. Los campesinos, que constituían la mayoría, vivían en la miseria, cargando sobre sus espaldas el peso de la nobleza y del clero. Sus vidas eran cortas y duras, marcadas por el trabajo extenuante y la esperanza puesta en una salvación celestial más que en una justicia terrenal. La imagen del caballero montado, con su espada brillante y su escudo adornado, contrastaba con la del campesino encorvado sobre la tierra. Pero ambos eran piezas de un mismo engranaje, unidos por la lógica del feudo. Era un sistema que reforzaba jerarquías, que limitaba la movilidad social, pero que a la vez generaba una estabilidad que ninguna otra forma de organización parecía capaz de ofrecer en aquellos tiempos convulsos. De esta red invisible surgió también una cultura particular, marcada por el honor, la lealtad y el servicio. Los cantares de gesta, como el del Cid en la península ibérica, exaltaban la figura del caballero fiel a su señor, dispuesto a dar la vida por él. La literatura, la arquitectura y hasta la música medieval estaban impregnadas de este espíritu feudal, que veía en el vínculo personal la clave del orden. Con el feudalismo, la Edad Media encontró su columna vertebral. No fue un sistema uniforme ni idéntico en todos los rincones de Europa, pero sí fue la lógica común que unió a nobles, campesinos, caballeros y clérigos en una estructura que duraría siglos. Sin embargo, este orden, tan rígido y aparentemente eterno, pronto sería sacudido por nuevas tormentas. Desde el norte, los vikingos continuarían asolando costas y ríos. Desde el este, los magiares presionarían con sus caballos veloces, y desde dentro, la ambición de reyes y nobles sembraría luchas sin fin. El feudalismo dio estabilidad, pero no apagó las tensiones. Europa había construido un refugio contra el caos, pero ese refugio estaba rodeado de enemigos y marcado por desigualdades internas. El sistema feudal era fuerte y frágil a la vez, una fortaleza sostenida por juramentos que podían romperse en cualquier momento. Y en medio de esa fragilidad, nuevas fuerzas estaban a punto de irrumpir, sacudiendo la calma de los campos y los castillos. Los vikingos, los señores del mar que transformarían para siempre el rostro de Europa medieval. Los vikingos, señores del mar y del destino. El amanecer en las costas del norte traía un silencio cortado solo por el viento helado y el rumor del mar. Pero ese mismo mar que parecía infinito, escondía bajo sus olas un peligro que se haría legendario. De pronto en el horizonte aparecían siluetas oscuras, alargadas y veloces. Eran los barcos vikingos, con sus proas talladas en forma de dragones y serpientes marinas, avanzando como flechas sobre las aguas. Para los monjes, que rezaban en sus monasterios costeros, aquel espectáculo no era solo una amenaza militar, era el presagio de un destino implacable. Cuando los vikingos llegaban con fuego, con acero y con un ansia de saqueo que estremecía a toda Europa. Los vikingos provenían de Escandinavia, tierras de fiordos profundos, bosques espesos y cielos interminables. Eran hombres forjados en la dureza del clima y en la lucha por la supervivencia. Su sociedad, aunque pequeña en número, estaba impulsada por la necesidad y por una cultura guerrera que exaltaba el valor y la conquista. Para ellos el mar no era frontera sino camino, y sus naves eran prolongaciones de su voluntad. Sus incursiones comenzaron a finales del siglo VIII después de Cristo, y pronto sembraron el pánico en las costas de Inglaterra, Francia, Irlanda y más allá. Los monasterios fueron sus primeros objetivos, porque allí había oro, reliquias y provisiones, pero también porque eran fáciles de atacar. Los monjes, que escribían crónicas en silencio, dejaron testimonios desesperados. Del furor de los hombres del norte, líbranos, Señor. Esa plegaria se convirtió en un clamor repetido en toda Europa. La fuerza de los vikingos
no estaba solo en su ferocidad, sino en su capacidad marítima. Sus barcos, los famosos drakkar, podían surcar tanto mares abiertos como ríos estrechos, permitiéndoles penetrar profundamente en el interior de los territorios. Allí donde nadie los esperaba, aparecían, atacaban y desaparecían con la misma rapidez. Ningún lugar estaba completamente a salvo. París fue asediada, Sevilla saqueada, y hasta las islas del Mediterráneo sintieron su presencia. Pero los vikingos no eran solo saqueadores, eran también comerciantes, exploradores y colonizadores. Fundaron asentamientos en Irlanda, Escocia y Normandía. Navegaron hacia el este, estableciendo rutas comerciales con el Imperio Bizantino y los pueblos eslavos. Incluso cruzaron el Atlántico, llegando a Islandia, Groenlandia y, según las sagas, a las costas de América del Norte, siglos antes de que Colón soñara con el Nuevo Mundo. Su espíritu aventurero los convirtió en protagonistas de una de las expansiones más sorprendentes de la Edad Media. Su religión y su cosmovisión daban sentido a su vida y a su muerte. Creían en dioses como Odín, Thor y Freya, y en un destino inevitable marcado por el Ragnarok, el fin de los tiempos. Para ellos, morir en combate no era tragedia, sino honor, pues los caídos eran recibidos en el Valhalla, el gran salón de los guerreros. Esa creencia en la gloria eterna les daba un valor temerario que desconcertaba a sus enemigos. ¿Cómo luchar contra hombres que no temían a la muerte? Con el tiempo, sin embargo, los vikingos también cambiaron. Muchos de ellos se asentaron en las tierras que conquistaron y se mezclaron con las poblaciones locales. En Normandía se convirtieron en duques cristianizados que acabarían jugando un papel decisivo en la historia de Europa. En Inglaterra, dejaron huellas en la lengua, en las costumbres y en la política. En el este, dieron origen a la Rus de Kiev, germen de lo que sería Rusia. Su impacto fue mucho más que militar, fue cultural, político y económico. Europa, aunque golpeada por sus incursiones, también aprendió de ellos. La necesidad de defenderse llevó a reforzar castillos, a organizar mejor los ejércitos y a consolidar el sistema feudal. En cierta forma, el desafío vikingo fue una prueba que obligó a los reinos europeos a fortalecerse y adaptarse. Allí donde los vikingos habían causado destrucción, también habían dejado lecciones de resistencia y de organización. El legado de los vikingos es ambivalente. Para algunos, fueron bárbaros sanguinarios que destruyeron lo que encontraban. Para otros, fueron exploradores y comerciantes que ampliaron los horizontes del mundo medieval. Lo cierto es que fueron ambas cosas a la vez: destructores y constructores, saqueadores y fundadores, hombres de mar que trajeron consigo tanto miedo como admiración. Su época dorada comenzó a desvanecerse hacia el siglo XI después de Cristo, cuando la consolidación de los reinos europeos, la cristianización del norte y los cambios internos de su sociedad pusieron fin a sus incursiones. Pero su huella no se borró. Los nombres de sus héroes, sus sagas y sus mitos siguieron vivos y aún hoy resuenan en la memoria de Europa como símbolo de coraje y libertad. Los vikingos habían sido la tormenta que sacudió a la Europa medieval, obligándola a reinventarse. Y tras esa tormenta, un nuevo orden comenzó a surgir, uniendo la fuerza militar, la fe y la política en un proyecto más grande: el renacer del poder en manos de reyes que soñaban con imperios. Entre todos ellos, uno destacaría con especial brillo, capaz de unir bajo su estandarte gran parte de Occidente: Carlomagno. Carlomagno y el renacer del imperio en Occidente. Entre los ecos de invasiones y el miedo de aldeas indefensas, surgió un hombre que supo convertir la fragmentación en unidad y el desorden en proyecto. Su nombre fue Carlomagno, rey de los Cunompisinche, francos, señor de guerreros y arquitecto de un sueño: devolver a Europa un imperio que evocara la grandeza perdida de Roma. Allí donde muchos veían solo feudos aislados y enemigos en todas las fronteras, él vio la posibilidad de un mundo organizado bajo una misma corona y una misma fe. El escenario era complejo. El reino de los francos ya había mostrado su fuerza bajo Clodoveo y sus descendientes, pero fue bajo Carlomagno,
coronado en el año 768 después de Cristo, cuando alcanzó una expansión sin precedentes. Sus ejércitos cabalgaban sin descanso, al este contra los sajones, al sur contra los lombardos, al oeste contra musulmanes en la península ibérica. Sus campañas no eran meros saqueos, sino conquistas que imponían orden y estructura. Allí donde avanzaba su estandarte, se levantaban iglesias, se establecían leyes y se forjaba un nuevo mapa político. En el año 800 después de Cristo ocurrió un hecho que cambió el rumbo de la historia. En la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León III colocó una corona sobre la cabeza de Carlomagno, proclamándolo emperador de los romanos. Aquella ceremonia no fue solo un acto simbólico, sino un pacto cargado de significado. El poder espiritual y el poder temporal se entrelazaban. La Iglesia legitimaba al rey guerrero y el rey, a su vez, defendía a la Iglesia como su protector. Así nació el Sacro Imperio Romano, no como restauración literal de Roma, sino como una nueva versión adaptada a los tiempos medievales. Carlomagno no solo fue conquistador, también fue organizador. Dividió su imperio en condados, gobernados por condes que respondían directamente a él. Creó un sistema de inspectores, los missi dominici, enviados para supervisar que las leyes se cumplieran y evitar abusos de poder. Promovió la educación, fundando escuelas en los monasterios y palacios, convencido de que un imperio fuerte necesitaba clérigos y funcionarios instruidos. Bajo su patrocinio, floreció lo que se conoce como el Renacimiento carolingio, un esfuerzo por rescatar textos antiguos, uniformar la escritura y dar un nuevo impulso al conocimiento. En su corte de Aquisgrán, Carlomagno reunió a sabios y artistas. El aire olía a pergamino fresco y a tinta, mientras monjes copiaban manuscritos que de otro modo se habrían perdido para siempre. La escritura carolina, clara y ordenada, fue creada para facilitar la lectura y la transmisión de ideas. Gracias a ese impulso, muchas obras de la antigüedad sobrevivieron hasta nuestros días. Era un renacer cultural en medio de un mundo aún marcado por la guerra. Pero su imperio, aunque vasto y poderoso, estaba lleno de tensiones. Los sajones resistieron ferozmente y su conversión forzada al cristianismo dejó heridas profundas. Las fronteras eran constantemente atacadas por normandos, magiares y musulmanes. Mantener la unidad de un territorio tan extenso era una tarea titánica, sostenida en gran parte por la personalidad y la energía de Carlomagno. Su muerte en el Pincino Metocente, año 814 después de Cristo, dejó un vacío imposible de llenar del mismo modo. Sus herederos no tuvieron su fuerza ni su visión, y el imperio pronto comenzó a fragmentarse. El Tratado de Verdún, firmado en 843, dividió sus dominios entre sus nietos, creando tres reinos que marcarían el origen de lo que hoy son Francia, Alemania e Italia. Lo que había sido un imperio unificado se resquebrajaba de nuevo en líneas de frontera. Y sin embargo, el legado de Carlomagno fue inmenso. No solo había creado un imperio, había trazado un modelo. Su unión entre iglesia y poder político marcaría toda la Edad Media. Su impulso cultural plantó semillas que florecerían siglos más tarde. Su figura, mitad mito y mitad realidad, quedó grabada en la memoria de Europa como el emperador que intentó devolverle la unidad. El Sacro Imperio Romano no moriría con él. Aunque cambiante, frágil y muchas veces más título que realidad, seguiría existiendo durante siglos, siendo uno de los pilares de la política medieval. En torno a él se desarrollaría una tensión constante, la lucha entre el poder del Papa y el poder del emperador, entre lo espiritual y lo terrenal, entre la cruz y la espada. Carlomagno fue, en esencia, un puente entre el caos de los reinos germánicos y la construcción de una Europa más organizada, entre la oscuridad de los siglos de invasiones y el brillo de un nuevo amanecer cultural, entre el recuerdo de Roma y los sueños de una cristiandad unida. Su figura marcó un antes y un después, y tras él, Europa entró en un ciclo de expansiones, conflictos y transformaciones que seguirían moldeando su destino. Porque si el Imperio Carolingio representó el intento de unidad, lo que vendría después mostraría de nuevo las fracturas.
un continente dividido, asediado desde fuera y en lucha consigo mismo. Y en medio de esas fracturas, una institución seguiría creciendo hasta volverse omnipresente, capaz de desafiar a reyes y emperadores. La Iglesia, que no solo bendecía coronas, sino que reclamaba para sí el poder de decidir sobre las almas y muchas veces sobre los cuerpos de los hombres. La Iglesia, señora de almas y reinos, las campanas resonaban sobre los campos cada amanecer, marcando el ritmo de la vida medieval con un sonido que era a la vez cotidiano y sagrado. En un mundo de castillos y guerras, donde la inseguridad reinaba en los caminos y la tierra dictaba el destino de los hombres, la Iglesia se erigió como la única institución capaz de atravesar todas las fronteras, de estar presente en la aldea más humilde y en la corte más poderosa. La cruz no solo era símbolo de fe, era también emblema de poder. Desde las colinas de Roma, donde el Papa extendía su autoridad, hasta los monasterios escondidos en valles silenciosos, la Iglesia impregnaba cada aspecto de la existencia. Bautizaba al recién nacido, bendecía los matrimonios, perdonaba pecados, dictaba condenas y enterraba a los muertos. Ningún hombre podía escapar de su influencia, porque la vida entera estaba atravesada por lo espiritual. Creer, obedecer y servir a Dios no eran opciones, sino la esencia misma de lo que significaba vivir en la Edad Media. La fuerza de la Iglesia no provenía solo de su mensaje espiritual, sino también de su riqueza y su organización. Era la mayor terrateniente de Europa. Poseía campos, viñedos, bosques y aldeas enteras. Sus obispos y abades actuaban como señores feudales, con siervos que trabajaban sus tierras y ejércitos que defendían sus dominios. Los monasterios eran fortalezas económicas, donde se almacenaban cosechas y se administraban tributos. El diezmo, esa 10ª parte de la producción que cada campesino debía entregar, aseguraba que los cofres de la Iglesia nunca quedaran vacíos. Y sin embargo, más allá del oro y de las tierras, lo que la hacía poderosa era la idea de salvación. En una época marcada por la peste, la guerra y la muerte prematura, la promesa del cielo era un faro inquebrantable. El miedo al infierno, con sus llamas eternas y sus demonios, servía como freno y como arma de control. Un campesino podía desafiar a su señor, pero no se atrevía a desafiar al sacerdote que decía hablar en nombre de Dios. El Papa, en Roma, se presentaba como heredero de San Pedro, depositario de las llaves del cielo. Su autoridad iba más allá de lo religioso. Podía excomulgar a un rey, privándolo de la legitimidad ante sus súbditos, y ese castigo era más temido que cualquier derrota militar. La lucha entre papado e imperio se convirtió en uno de los grandes ejes de la Edad Media, con emperadores que intentaban someter a los pontífices y papas que humillaban a los reyes. El caso más célebre ocurrió en Canosa, en el año 1077, cuando el emperador Enrique IV tuvo que esperar descalzo en la nieve durante 3 días para que el Papa Gregorio VII le levantara la excomunión. Aquella escena resumía la fuerza espiritual de la Iglesia frente al poder temporal. Pero la influencia eclesiástica no se limitaba a la política. Fue la gran guardiana del conocimiento. En los monasterios, los monjes copiaban pacientemente manuscritos antiguos, iluminando las páginas, con colores vivos y letras doradas. Gracias a ellos, sobrevivieron las palabras de filósofos griegos, poetas latinos y pensadores cristianos. Las bibliotecas monásticas eran tesoros silenciosos, donde el tiempo parecía detenido. Y aunque solo unos pocos tenían acceso a esa sabiduría, sin ese esfuerzo, la memoria de la humanidad se habría perdido en el polvo de los siglos. La Iglesia también fue la gran arquitecta del arte medieval. Sus catedrales, con torres que parecían tocar el cielo y vitrales que inundaban de luz los interiores, no eran solo templos, eran símbolos de poder, obras que recordaban a cada habitante su pequeñez frente a lo divino. Cada piedra colocada en aquellas construcciones hablaba de un esfuerzo colectivo, de generaciones que trabajaban sabiendo que jamás verían la obra terminada. Eran, en sí mismas, una oración hecha piedra. Y en medio de esta grandeza
no faltaban sombras. La riqueza desmedida de algunos obispos, la corrupción, la venta de cargos eclesiásticos, las indulgencias y los abusos eran también parte de la realidad. No todos los hombres de la Iglesia vivían en santidad. Muchos se comportaban como nobles, más que como pastores. Sin embargo, a pesar de sus contradicciones, la Iglesia seguía siendo el pilar indiscutible de la sociedad medieval. El poder eclesiástico se expandió aún más con un concepto que transformó para siempre la relación entre fe y guerra, la idea de cruzada. La espada podía ser también instrumento de Dios, y luchar contra infieles podía otorgar la salvación. Ese discurso, nacido en el corazón de la Iglesia, llevaría a miles de hombres a dejar sus tierras para combatir en Oriente. Así, la Iglesia no solo modelaba la vida interior de cada hombre, sino también el destino de los reinos y de las guerras. Fue la red invisible que unió a Europa en una identidad común, la cristiandad. Allí donde el caos parecía dominar, ella ofrecía un orden. Allí donde los hombres sentían miedo, ofrecía esperanza. Pero ese poder absoluto, que parecía indiscutible, pronto sería puesto a prueba, porque en el horizonte se preparaba un movimiento que uniría la fe y la guerra en una misma causa, movilizando ejércitos enteros hacia tierras lejanas. El mundo medieval estaba a punto de ver la llegada de las cruzadas, donde la cruz se convertiría en bandera y en pretexto, y donde la Iglesia mostraría tanto su gloria como sus sombras. Las cruzadas, la espada y la cruz en marcha. El eco de una voz recorrió Europa a finales del siglo XI después de Cristo. Era la voz del Papa Urbano II, que en el Concilio de Clermont, en el año 1095, llamó a los hombres cristianos a empuñar sus armas no para defender sus feudos, sino para recuperar la tierra que consideraban sagrada, Jerusalén. Sus palabras encendieron un fervor sin precedentes. Campesinos, caballeros y nobles, todos conmovidos por la promesa del perdón de los pecados y la gloria eterna, comenzaron a coser cruces de tela en sus mantos. Así nació uno de los movimientos más significativos de toda la Edad Media, las cruzadas. El llamado a la cruz fue una mezcla de fe, política y ambición. Por un lado, la Iglesia ofrecía la salvación a quienes participaran en la empresa. Por otro, reyes y nobles vieron la oportunidad de expandir sus dominios y riquezas. Y en medio de todo, el pueblo llano, hambriento y desesperado, soñaba con una vida mejor más allá del mar. Europa, dividida por feudos y guerras internas, encontró en las cruzadas un motivo para unirse bajo una misma bandera, la de la cristiandad. La primera cruzada fue la más sorprendente. Miles de hombres, sin apenas preparación, emprendieron el viaje hacia Oriente. Atravesaron hambre, enfermedades y batallas sangrientas, hasta que en 1099 lograron tomar Jerusalén. La ciudad fue conquistada con violencia brutal. Los cronistas describen calles bañadas en sangre, templos saqueados y enemigos ejecutados sin piedad. Para los cruzados fue la victoria de Dios. Para los vencidos, una herida que jamás cicatrizaría. Aquella conquista surgieron los llamados Estados Cruzados, pequeños reinos cristianos en Tierra Santa, gobernados por caballeros europeos. Eran enclaves frágiles, rodeados de enemigos y dependientes del constante flujo de refuerzos desde Occidente. Allí se mezclaban culturas, lenguas y religiones, y aunque muchas veces el choque fue violento, también hubo momentos de convivencia, donde el comercio y los intercambios culturales florecieron. Las cruzadas posteriores tuvieron destinos más inciertos. La Segunda Cruzada fracasó, mostrando que el fervor no siempre bastaba para conquistar. La tercera, en cambio, fue célebre por el enfrentamiento entre dos figuras legendarias, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y Saladino, sultán musulmán. Ricardo representaba el ideal caballeresco cristiano. Saladino, la nobleza del Sintusit, adversario musulmán. Sus batallas, sus negociaciones y su respeto mutuo quedaron grabados en la memoria como símbolo de la complejidad de aquella guerra santa. Pero no todas las cruzadas miraron a Jerusalén. La Cuarta Cruzada, desviada de su propósito original, terminó saqueando Constantinopla en 1204. Aquella ciudad,
corazón del Imperio bizantino y hermana de la cristiandad, fue devastada por quienes decían luchar por la fe. Iglesias fueron profanadas, reliquias robadas y palacios arrasados. Aquel episodio mostró la otra cara de las cruzadas, la ambición política y económica, disfrazada de fervor religioso. El movimiento cruzado no se limitó a Oriente. En la península ibérica, la reconquista contra los musulmanes fue considerada también una cruzada. En el norte de Europa, los caballeros teutónicos emprendieron campañas contra pueblos paganos. La cruz se convirtió en excusa para guerras que extendieron el poder de la Iglesia y de los reinos cristianos. Las consecuencias fueron profundas. Las cruzadas abrieron rutas de comercio que conectaron Oriente y Occidente. Especias, sedas y conocimientos llegaron a Europa, transformando su economía y su cultura. Los contactos con el mundo islámico permitieron que los europeos redescubrieran textos de ciencia, medicina y filosofía que habían estado olvidados. El intercambio cultural, aunque nacido en la guerra, encendió una chispa que más tarde alimentaría el Renacimiento. Pero también dejaron cicatrices. La violencia desatada en nombre de la fe sembró odio y desconfianza entre cristianos, musulmanes y judíos. Las promesas de gloria muchas veces se convirtieron en desilusiones, ejércitos derrotados, miles de muertos, ciudades arruinadas. Y aunque Jerusalén fue tomada y perdida varias veces, lo cierto es que el sueño de mantenerla bajo dominio cristiano permanente nunca se cumplió del todo. Las cruzadas fueron un espejo de la Edad Media en su conjunto, mezcla de fe profunda y ambición terrenal, de heroísmo y brutalidad, de ideales elevados y cruda realidad. Miles partieron con la ilusión de ganar el cielo, y muchos murieron en caminos polvorientos, en desiertos abrasadores o bajo murallas imposibles de conquistar. El mundo medieval, tras las cruzadas, ya no sería el mismo. Europa había mirado más allá de sus fronteras, había conocido culturas diferentes y había abierto su horizonte. Pero también había demostrado que la cruz podía convertirse en espada y que la religión podía ser usada como bandera de conquista. Al terminar aquellas campañas, Europa no encontró la paz. Lo que halló fue una nueva tensión, la del comercio creciente, las ciudades en expansión y los burgos que comenzaban a desafiar el orden feudal. Tras la fiebre de las cruzadas, se abría paso un cambio silencioso pero poderoso, el renacer urbano y económico de la Edad Media. El renacer de las ciudades y el pulso del comercio. Durante siglos el corazón de Europa había latido en los campos, en las aldeas cerradas sobre sí mismas, bajo la protección de los castillos y el dominio del feudo. Pero tras las cruzadas, un nuevo pulso comenzó a sentirse, el bullicio de las ciudades. Donde antes había ruinas o simples mercados, surgieron murallas, torres, plazas y calles que nunca dormían. Era como si Europa, tras siglos de encierro, empezara a abrir los ojos hacia un horizonte más amplio, empujada por la necesidad, por el comercio y por la sed de contacto con el mundo. Las rutas abiertas hacia Oriente trajeron consigo un flujo constante de especias, sedas, perfumes y metales preciosos. Los mercaderes italianos de Génova, Venecia y Pisa se convirtieron en los grandes intermediarios de ese comercio, cruzando mares con flotas cada vez más poderosas. En sus puertos se mezclaban lenguas y monedas, y el aire olía a sal, especias y madera húmeda. Allí un cargamento podía significar la fortuna de una familia o la ruina de una generación. Las ferias medievales fueron otro signo de este renacer. En lugares como Champaña, en Francia, comerciantes de toda Europa se reunían para intercambiar telas flamencas, vinos franceses, pieles del norte, especias orientales y oro africano. Durante semanas, las ciudades feriales se convertían en auténticas torres de Babel, donde campesinos, mercaderes, banqueros y artesanos convivían en un espectáculo de colores, voces y monedas tintineando. Era un mundo en movimiento, muy distinto al silencio de los monasterios o al encierro del feudo. Con el comercio, las ciudades crecieron. Los burgos, esos núcleos urbanos rodeados de murallas,
se expandieron como manchas de vida en medio de un continente aún rural. En ellos surgió una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos que no dependían del trabajo de la tierra, sino de su ingenio, sus talleres y sus rutas comerciales. La burguesía no tenía espada ni corona, pero tenía dinero, y con él comenzó a desafiar el viejo orden feudal. Las calles de las ciudades medievales eran un espectáculo de olores y sonidos. Puestos de pan recién horneado se mezclaban con el hedor de animales y aguas servidas. Campanas llamaban a la oración mientras pregoneros anunciaban mercancías. En los gremios, los artesanos se organizaban para proteger sus oficios. Tejedores, herreros, zapateros, carpinteros. Cada gremio establecía reglas, precios y estándares de calidad y se convertía en una pequeña familia que garantizaba la continuidad del oficio de generación en generación. Las catedrales se alzaron como símbolos de este renacer urbano. No eran solo templos de oración, sino el orgullo de toda una ciudad. Construidas durante décadas o incluso siglos, eran obras colosales levantadas por la fe y por el trabajo colectivo. Sus torres apuntaban al cielo, sus vitrales llenaban de luz multicolor los interiores, y cada piedra parecía susurrar el esfuerzo de miles de manos anónimas. Eran también un reflejo de la competencia entre ciudades. Cada una quería tener la catedral más alta, más bella, más impresionante. El crecimiento urbano trajo también nuevas ideas. Las universidades medievales nacieron en ciudades como Bolonia, París y Oxford. Allí maestros y estudiantes discutían sobre filosofía, teología, derecho y medicina. El latín era la lengua común, y el saber de la antigüedad, preservado por los monjes y enriquecido por los contactos con el Islam, volvía a florecer. Aunque el conocimiento estaba todavía sometido a la teología, poco a poco surgían preguntas que iban más allá, preparando el terreno para futuros cambios. Sin embargo, este renacer urbano no estuvo exento de conflictos. Los señores feudales, acostumbrados a controlar cada aspecto de la vida de sus siervos, vieron con desconfianza la autonomía de las ciudades. Muchas veces las urbes tuvieron que comprar su libertad mediante cartas de franquicia que les otorgaban derechos especiales a cambio de dinero. Otras veces se rebelaron levantando milicias urbanas que defendían sus privilegios frente al poder feudal. Así, las ciudades se convirtieron en focos de libertad relativa, donde un campesino podía transformarse en ciudadano si lograba vivir allí durante un tiempo sin ser reclamado por su señor. El comercio y la vida urbana también trajeron cambios en la mentalidad. El dinero se convirtió en un nuevo motor. Los banqueros italianos empezaron a desarrollar sistemas de crédito, letras de cambio y préstamos que facilitaban los negocios a gran escala. La usura, condenada por la Iglesia, se practicaba en la sombra, mostrando ya las tensiones entre la economía y la moral. La riqueza, que durante siglos había estado asociada a la tierra, ahora podía encontrarse en cofres llenos de monedas y en libros de cuentas. La Edad Media, que había nacido en el campo, comenzaba a encontrar en las ciudades un nuevo rostro. Eran lugares de oportunidad y de peligro, de riqueza y de miseria. En sus calles podían convivir mercaderes prósperos con mendigos famélicos, monjes estudiosos con juglares errantes, nobles curiosos con aprendices de taller. El dinamismo urbano contrastaba con la rutina feudal y poco a poco fue transformando el equilibrio de la sociedad. Las ciudades y el comercio no destruyeron al feudalismo de inmediato, pero comenzaron a erosionarlo. El dinero se convirtió en una fuerza capaz de desafiar las espadas. La burguesía, aún débil, sería en el futuro el motor de revoluciones sociales y políticas, y las universidades, nacidas bajo la tutela de la Iglesia, se convertirían con el tiempo en semilleros de ideas que cuestionarían su autoridad. Europa se movía. Sus muros ya no solo eran de castillos, sino de catedrales y burgos. Sus héroes no eran solo caballeros, sino también mercaderes. Y mientras las ciudades crecían y el comercio se expandía, otra fuerza oscura se acercaba en silencio, dispuesta a recordarle al continente lo frágil que era la vida humana. La peste, que en el siglo XIV
arrasaría con millones de vidas y pondría a prueba todo lo que la Edad Media había construido. La peste negra, el susurro de la muerte en las calles. El aire se volvió pesado en Europa a mediados del siglo XIV. No era solo el humo de las chimeneas ni el hedor de las calles estrechas. Era algo más denso, invisible y aterrador. Llegaba con los barcos, escondida en las pulgas de las ratas, y se extendía por aldeas y ciudades como un fantasma sin rostro. La peste negra, la gran plaga, había comenzado su marcha, y con ella la Edad Media conocería la fragilidad de la vida de una forma nunca vista. Todo empezó en Asia, donde la enfermedad se propagó por rutas comerciales. A través de la ruta de la seda y los puertos del Mediterráneo, llegó a Europa en 1347, desembarcando primero en Sicilia. Desde allí se expandió con una rapidez imposible de contener. En cuestión de meses, las ciudades enteras se vieron consumidas. Nadie sabía qué causaba aquella enfermedad. Algunos decían que era un castigo divino, otros acusaban a los judíos de envenenar pozos, y unos pocos intentaban explicarlo como un mal aire, una corrupción de los vientos. Pero lo cierto es que nadie podía escapar de ella. Los síntomas eran terribles. Bubones negros aparecían en las axilas y la ingle, fiebre y delirios consumían los cuerpos, y en pocos días el enfermo moría entre dolores insoportables. Las campanas de las iglesias repicaban sin descanso, anunciando muertes a cada hora. En algunas ciudades, hasta la mitad de la población desapareció en cuestión de semanas. Crónicas de la época describen calles llenas de cadáveres abandonados, familias enteras borradas en pocos días y ciudades silenciosas donde solo se oía el lamento de los moribundos. El miedo se convirtió en compañero inseparable. Nadie quería tocar a los enfermos, muchos padres abandonaron a sus hijos y los pueblos se cerraban a los viajeros con violencia. Algunos buscaban refugio en la oración, multiplicando procesiones y penitencias. Otros, convencidos de que la muerte era inevitable, se entregaban al desenfreno y al exceso. En ambos casos, la peste se imponía como recordatorio brutal de la impotencia humana. Se calcula que la peste negra mató a 1/3 de la población europea, quizás hasta 50 millones de personas. Aldeas enteras quedaron vacías, campos sin sembrar, ciudades sumidas en el silencio. El orden feudal se tambaleó. Con tantos campesinos muertos, la mano de obra escaseó y los señores tuvieron que ceder privilegios a los sobrevivientes para retenerlos en sus tierras. El poder de la nobleza disminuyó, mientras los campesinos empezaban a reclamar mejores condiciones. La Iglesia, que había sido el refugio de esperanza durante siglos, vio también su autoridad cuestionada. Sus oraciones no detenían la plaga, sus procesiones no traían la salvación. Muchos sacerdotes murieron atendiendo a los enfermos, pero otros huyeron, abandonando a sus feligreses. La gente empezó a preguntarse si la Iglesia realmente tenía todas las respuestas, y esas dudas serían semillas de futuros cambios mucho más profundos. La peste dejó también huellas culturales imborrables. El arte medieval, que antes exaltaba la gloria de Dios y la serenidad de los santos, empezó a llenarse de imágenes macabras, esqueletos, calaveras y escenas del juicio final. El famoso Danza de la Muerte se convirtió en un motivo recurrente, recordando que la muerte no distinguía entre reyes y campesinos, entre jóvenes y ancianos, entre santos y pecadores. La visión del mundo se volvió más sombría, más consciente de la fugacidad de la vida, y sin embargo, en medio de la tragedia, también hubo transformaciones. La escasez de mano de obra incentivó innovaciones técnicas en la agricultura y en los oficios. Los sobrevivientes, al heredar tierras y riquezas de los muertos, experimentaron una mejora en sus condiciones de vida. La sociedad cambió, se flexibilizó, y poco a poco comenzó a abrir espacio a nuevas formas de organización económica y social. La peste había devastado, pero también había sacudido estructuras que parecían inamovibles. El recuerdo de la plaga nunca desapareció del todo. Generaciones enteras crecieron con el temor de que volviera en cualquier momento. Su sombra permaneció en la memoria colectiva como advertencia.
La vida humana podía ser destruida en un instante, y ningún poder terrenal era suficiente para detener la muerte. La Edad Media había sido golpeada con una fuerza devastadora, pero la historia no se detuvo. Tras el silencio de la peste, las ciudades comenzaron a renacer, el comercio volvió a florecer y nuevas ideas empezaron a agitar las mentes de Europa. Era como si la humanidad, tras mirar de cerca la muerte, hubiera despertado con un hambre de vida y de conocimiento más grande que nunca. Y ese despertar sería el inicio de una transformación aún más profunda, porque tras las sombras de la peste empezaba a despuntar un nuevo sol, el Renacimiento, que poco a poco iría naciendo desde Italia y expandiéndose por todo el continente. El despertar del humanismo y el renacer de Europa. Cuando las campanas de la peste dejaron de sonar con tanta frecuencia, cuando los cementerios comenzaron a cubrirse de hierba y los campos volvieron a sembrarse, Europa respiró de nuevo, pero aquel aliento ya no era el mismo que antes de la plaga. Algo había cambiado en el alma de los hombres. La cercanía brutal de la muerte había sembrado preguntas nuevas, una inquietud que ni la Iglesia ni el feudalismo podían responder con la misma fuerza de antes. Era como si en medio de la ruina hubiera germinado una semilla de transformación. Esa semilla se llamaría humanismo y sería el inicio del Renacimiento. Las ciudades italianas fueron el primer escenario de este despertar. Florencia, Venecia, Génova, Milán eran urbes enriquecidas por el comercio, embellecidas por palacios y plazas y habitadas por una nueva clase social, los mercaderes poderosos y banqueros que se convertían en mecenas del arte y del conocimiento. Allí, en medio de los gremios y las catedrales, surgió un espíritu renovado que miraba no solo hacia el cielo, sino también hacia el hombre. El humanismo fue ante todo un cambio de mirada. Durante siglos, la vida había girado en torno a la salvación del alma, al temor del infierno y a la obediencia a la Iglesia. Ahora, sin abandonar la fe, los hombres comenzaron a redescubrir el valor de lo humano, la dignidad del cuerpo, la belleza de la naturaleza, la fuerza de la razón. Los textos antiguos de Grecia y Roma, conservados en los monasterios o recuperados a través de los contactos con el mundo islámico, volvieron a circular con fuerza. Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, nombres casi olvidados, renacieron en las aulas y en los estudios de los eruditos. Los artistas fueron los primeros en encarnar este cambio. Pintores y escultores ya no representaban solo a santos hieráticos, sino también a hombres y mujeres con gestos humanos, emociones visibles y cuerpos proporcionados. La perspectiva apareció en la pintura, dando profundidad y vida a las escenas. Los frescos y las esculturas comenzaron a hablar de una nueva confianza en el hombre y en su capacidad de crear belleza. Era como si, tras siglos de mirar al cielo, Europa hubiera vuelto a mirar la tierra, los rostros, los paisajes. El invento de la imprenta por Johannes Gutenberg, a mediados del siglo XV, fue un punto de quiebre. Hasta entonces, los libros eran copiados a mano por monjes costosos y escasos. Con la imprenta, el conocimiento se multiplicó, cruzando fronteras y llegando a más manos que nunca. Ideas, poemas, tratados científicos y obras filosóficas circularon con una rapidez sin precedentes. La palabra escrita dejó de ser privilegio exclusivo de unos pocos y comenzó a democratizarse, abriendo la puerta a cambios irreversibles. Las universidades se convirtieron en centros de debate, donde los jóvenes estudiaban no solo teología, sino también derecho, medicina, astronomía, retórica. El conocimiento ya no se concebía únicamente como medio de salvación, sino también como herramienta para comprender y transformar el mundo. Y en ese cambio, la figura del hombre se colocó en el centro. El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras en la antigüedad, y esa frase encontró eco en el Renacimiento. Pero este renacer no fue solo intelectual, fue también político y social. Las monarquías comenzaron a fortalecerse, buscando centralizar el poder frente a la fragmentación feudal. Reyes como los de Francia, Inglaterra y España
consolidaron sus territorios, construyendo estados más organizados y poderosos. La nobleza feudal empezó a perder terreno frente a los ejércitos reales y las burocracias centralizadas. El tiempo de los señores de castillos aislados cedía ante el nacimiento de los reinos modernos. En paralelo, la Iglesia enfrentaba tensiones crecientes. La peste había dejado dudas, los abusos del clero eran cada vez más criticados y las nuevas corrientes de pensamiento se atrevían a cuestionar su monopolio sobre la verdad. Aunque la fe seguía siendo profunda, empezaba a abrirse una grieta que siglos más tarde estallaría en la Reforma Protestante. El humanismo, en esencia, fue una reconciliación con la herencia antigua y una proclamación de confianza en las capacidades del ser humano. Era un cambio silencioso pero imparable, un giro desde la Edad Media hacia la modernidad. Europa, tras siglos de oscuridad, redescubría la luz de la razón, la belleza del arte y el valor de la palabra. Este despertar no borró las sombras de golpe. Las guerras continuaban, la desigualdad persistía, las pestes regresaban de vez en cuando. Pero ahora había un nuevo horizonte, la idea de que el hombre podía comprender, crear y transformar su propio destino. Esa idea, nacida en las calles y palacios de Italia, se extendería pronto por toda Europa, marcando el inicio de una era que cambiaría para siempre la historia. La Edad Media había comenzado en el crepúsculo del Imperio Romano y había atravesado siglos de guerras, fe y oscuridad. Ahora lentamente se acercaba a su final, dando paso a un tiempo en que la palabra renacer dejaría de ser esperanza para convertirse en realidad. El poder de los reyes y el nacimiento de los estados. El eco de las campanas de las catedrales seguía marcando las horas de la vida medieval, pero en los palacios y en las cortes empezaba a gestarse otro sonido, el de las coronas que reclamaban más poder. Tras siglos de fragmentación feudal, de reinos divididos y de nobles que imponían su ley en cada castillo, los monarcas comenzaron a reconstruir lentamente una autoridad más fuerte, un poder que no se limitaba a sus tierras inmediatas, sino que aspiraba a abarcar territorios enteros. Era el nacimiento de los estados modernos. Francia fue uno de los primeros escenarios de este cambio. Allí los reyes capetos, durante generaciones, habían sido apenas señores entre otros, con un dominio reducido en torno a París. Pero poco a poco fueron extendiendo su influencia, apoyándose en alianzas, matrimonios y guerras. Con Felipe, San Augusto en el siglo XII y más tarde con Felipe IV el Hermoso, la monarquía francesa se consolidó como una de las más fuertes de Europa. El rey ya no era simplemente un señor feudal, comenzaba a convertirse en símbolo de unidad nacional. En Inglaterra la historia fue distinta, marcada por choques entre el poder real y la nobleza. En 1215, los varones obligaron al rey Juan a firmar la Carta Magna, un documento que limitaba la autoridad del monarca y establecía ciertos derechos para los nobles. Aunque en su momento fue un pacto feudal más, con el tiempo se convertiría en uno de los pilares de la tradición política inglesa, anticipando la idea de que incluso el rey debía estar sometido a la ley. La monarquía inglesa, fuerte pero controlada, desarrolló un equilibrio particular que la distinguiría del resto de Europa. En la península ibérica, la reconquista contra los musulmanes fue también motor de centralización. Reinos como Castilla, Aragón y Portugal fortalecieron sus instituciones en el fragor de la guerra. Los reyes se apoyaban en la nobleza y en las órdenes militares, pero también en la Iglesia, que bendecía cada victoria como señal de la voluntad divina. La unificación final de Castilla y Aragón con los reyes católicos, a finales del siglo XV, marcaría el surgimiento de una de las monarquías más poderosas de Europa, destinada a proyectarse más allá del continente. Mientras tanto, en 1970, el Sacro Imperio Romano Germánico, el poder real era mucho más difuso. El emperador heredero simbólico de Carlomagno debía enfrentarse a la autonomía de príncipes, duques y obispos. Allí, la fragmentación siguió siendo la norma, con territorios que actuaban casi como reinos independientes. El imperio era vasto,
Pero su unidad era más un ideal que una realidad efectiva. El fortalecimiento de las monarquías se reflejó también en la organización militar y fiscal. Los reyes empezaron a crear ejércitos permanentes que no dependían tanto de los vasallos feudales y a establecer sistemas de impuestos que les permitían financiar guerras y proyectos más ambiciosos. El poder real ya no era solo un poder simbólico, comenzaba a tener un aparato administrativo propio, con funcionarios que respondían directamente al monarca. Las ciudades jugaron un papel crucial en este proceso. Muchas veces, los reyes se aliaron con ellas contra la nobleza feudal. Los burgueses, interesados en la estabilidad y en la protección de sus rutas comerciales, apoyaron a las coronas a cambio de privilegios y autonomía. Así, los monarcas encontraron en las ciudades un contrapeso frente al poder de los grandes señores. El dinero de los comerciantes se convirtió en un arma tan importante como las espadas de los caballeros. La figura del rey empezó a rodearse de un nuevo lenguaje simbólico. Ya no era solo un señor feudal, sino el representante de toda una nación. Su imagen aparecía en monedas, en sellos, en retratos. Las ceremonias de coronación adquirieron un carácter sagrado, reforzando la idea de que la autoridad real era otorgada por Dios. En este contexto nació la idea del derecho divino de los reyes, según la cual el monarca no respondía ante los hombres, sino únicamente ante Dios. Pero este fortalecimiento del poder real no fue pacífico. Generó resistencias, guerras civiles y enfrentamientos con la Iglesia. Los papas, acostumbrados a imponer su autoridad sobre reyes y emperadores, vieron con preocupación cómo las monarquías ganaban independencia. Las disputas entre el poder espiritual y el poder político marcaron todo el final de la Edad Media, anticipando rupturas aún más profundas en la era moderna. A pesar de las tensiones, la tendencia era clara. La Europa feudal daba paso a la Europa de los reinos centralizados. Y esa transformación sería decisiva no solo para la política interna, sino también para la expansión hacia el exterior. Porque una vez consolidado su poder dentro de sus fronteras, los reyes mirarían más allá de los mares, soñando con nuevas rutas, nuevas tierras y nuevas riquezas. La Edad Media se acercaba lentamente a su fin. Los castillos aún dominaban el paisaje. Las catedrales seguían elevándose hacia el cielo, pero el mundo estaba cambiando. El poder de los reyes, fortalecido por impuestos, ejércitos y alianzas urbanas, preparaba el terreno para un nuevo tiempo. La Edad Moderna, que abriría las puertas a descubrimientos, conquistas y revoluciones. Europa ya no era solo un mosaico de feudos. Comenzaba a convertirse en un conjunto de estados con fronteras más claras, con lenguas que se consolidaban, con identidades que se fortalecían. Era el inicio de un mundo más parecido al nuestro, nacido de siglos de lucha, de fe y de ambición. La guerra de los 100 años, el fuego entre dos reinos. El viento soplaba sobre los campos de trigo en Normandía, pero ya no era solo el viento el que agitaba las espigas, sino también el paso de ejércitos. Durante más de un siglo, Francia e Inglaterra se enfrentaron en un conflicto que transformó no solo sus reinos, sino la propia esencia de la Edad Media. La Guerra de los 100 años no fue una guerra continua, sino una sucesión de campañas, treguas, traiciones y batallas que entretejieron en el tiempo una lucha de ambición, identidad y poder. Las raíces del conflicto se hundían en la herencia feudal y en las complejas relaciones entre las coronas. Los reyes de Inglaterra, descendientes de normandos, conservaban vastos territorios en Francia y se consideraban vasallos del rey francés, al mismo tiempo que monarcas independientes. Esta contradicción generó tensiones durante siglos, hasta que la crisis sucesoria de la monarquía francesa, en 1328, encendió la chispa definitiva. Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono francés por derecho de sangre, desafiando a Felipe Fey, elegido por los nobles. Así la guerra estalló con un trasfondo claro. ¿Quién tendría la corona de Francia? El conflicto fue también reflejo de los cambios en la manera de hacer la guerra. En las primeras campañas, Inglaterra sorprendió a todos con el uso del arco largo,
un arma capaz de atravesar armaduras y detener cargas de caballería. En batallas como Crécy en 1346 o Poitiers en 1356, los ejércitos franceses, formados por nobles caballeros montados, fueron humillados por las filas disciplinadas de arqueros ingleses. El mito de la invencibilidad de la caballería feudal comenzó a resquebrajarse. Pero la guerra no fue solo una cuestión de ejércitos, fue también devastación para la población. Las campañas de saqueo, conocidas como chevauchées, arrasaban pueblos enteros, incendiaban cosechas y sembraban hambre en 1900 en los campos. Campesinos indefensos sufrían tanto como soldados, y la miseria se extendía como un eco interminable. En medio de la guerra, la peste negra se abatió sobre Europa, multiplicando aún más la tragedia. A pesar de las victorias inglesas, Francia resistió. La unidad de los reyes se tambaleaba, pero la fuerza del territorio y la identidad nacional en gestación permitieron que el reino no desapareciera. Y en esa resistencia apareció una figura que marcaría la historia con su luz y con su fuego: Juana de Arco. Juana era una joven campesina de Domremy que afirmaba escuchar voces divinas que la llamaban a salvar a Francia. Convenció al delfín Carlos, futuro Carlos VII, de que podía guiar a sus ejércitos. En 1429, al frente de tropas francesas, levantó el asedio de Orleans, una victoria que encendió la esperanza de todo el reino. Su presencia, más espiritual que militar, transformó la moral francesa. En una época donde las mujeres estaban relegadas, Juana se convirtió en símbolo viviente de fe y resistencia. Pero su destino fue trágico. Capturada por los borgoñones aliados de Inglaterra, fue entregada a sus enemigos, juzgada por herejía y condenada a morir en la hoguera en 1431. Su cuerpo fue reducido a cenizas en Rouen, pero su memoria no se apagó. Se convirtió en mártir y en emblema de la lucha francesa. Con el tiempo, sería canonizada por la Iglesia, recordada como la doncella que levantó a su pueblo contra la adversidad. La guerra continuó tras su muerte, pero la balanza empezó a inclinarse hacia Francia. La reorganización de sus ejércitos, el uso más eficaz de la artillería y la consolidación del poder real permitieron que expulsaran progresivamente a los ingleses, hasta que en 1453, con la batalla de Castillón, el conflicto llegó a su fin. Inglaterra perdió casi todas sus posesiones en suelo francés, quedándose solo con Calais durante un tiempo más. Francia emergió como un reino unificado y más fuerte, mientras Inglaterra, derrotada, inició un proceso interno que desembocaría en la Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de los 100 años transformó profundamente a Europa. La nobleza feudal perdió protagonismo frente a ejércitos más profesionales y al auge de la artillería. Las identidades nacionales de Francia e Inglaterra comenzaron a tomar forma, con un sentido de pertenencia que iba más allá de la lealtad feudal. El conflicto mostró también que la guerra ya no era un asunto solo de caballeros, sino de pueblos enteros, de economías y de sociedades. Fue una guerra larga, sangrienta y devastadora, pero también una bisagra histórica. Con ella se cerraba el ciclo de la Edad Media caballeresca y se abría el camino hacia los estados modernos y las nuevas formas de conflicto que marcarían la historia de Europa. Y mientras Francia celebraba su renacer y sus reyes reforzaban su autoridad, otro poder se levantaba en silencio en el Mediterráneo oriental, dispuesto a asestar un golpe final al Imperio bizantino. Un golpe que no solo marcaría el fin de una ciudad legendaria, sino también el final simbólico de toda la Edad Media, la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla, el fin de un imperio milenario. Durante más de 1000 años, Constantinopla había sido un faro en el horizonte, una ciudad que desafiaba invasiones, asedios y tormentas. Sus murallas eran célebres en todo el mundo, y su nombre evocaba esplendor, riqueza y fe. Bizancio había sobrevivido mientras reinos nacían y morían en Occidente y había mantenido viva la llama de Roma en Oriente, pero en 1453 esa llama se apagó.
La caída de Constantinopla no fue solo el fin del Imperio bizantino, fue también el final simbólico de la Edad Media y la apertura de una nueva era. El Imperio bizantino, que en tiempos de Justiniano había soñado con reconquistar el Mediterráneo, llevaba siglos debilitado. Perdió Siria y Egipto ante los árabes, Anatolia ante los turcos selyúcidas y gran parte de los Balcanes ante nuevos enemigos. La Cuarta Cruzada, en 1204, había sido un golpe brutal. Los cruzados occidentales, en lugar de luchar contra musulmanes, saquearon Constantinopla y la dejaron herida de muerte. Aunque la ciudad fue recuperada décadas después, nunca volvió a ser la misma. A mediados del siglo XV, Bizancio ya no era un imperio, era solo una ciudad rodeada de enemigos. Frente a esa ciudad estaba el Imperio Otomano, joven, ambicioso y en plena expansión. Su sultán, Mehmed II, apenas con 21 años, soñaba con conquistar Constantinopla y convertirla en la capital de su imperio. Para los otomanos, aquella conquista no era solo militar, era también un acto simbólico, el cumplimiento de profecías que hablaban de un poder destinado a dominar Oriente y Occidente desde esa ciudad clave. En abril de 1453 comenzó el asedio. Constantinopla, defendida por apenas 7.000 hombres, se enfrentaba a un ejército otomano de más de 80.000 soldados. El contraste era abrumador. Mehmed II llevó consigo enormes cañones de fundición, diseñados por ingenieros europeos, capaces de derribar lo que hasta entonces se había considerado inexpugnable: las murallas teodosianas, que durante siglos habían resistido todo ataque. El asedio duró casi 2 meses. Cada día, los cañones retumbaban y las piedras caían sobre las murallas. Cada noche, los defensores intentaban repararlas, rezando bajo la luz de antorchas. La ciudad entera se convirtió en un grito de resistencia, con griegos y latinos, monjes y soldados, mujeres y ancianos trabajando juntos para resistir. La basílica de Santa Sofía se llenaba de oraciones, mientras en las murallas las flechas, los gritos y la sangre marcaban el pulso del final. El 29 de mayo, al amanecer, el ataque final comenzó. Las murallas, agotadas y resquebrajadas, no pudieron resistir más. Las tropas otomanas entraron por varias brechas y la ciudad cayó en manos del sultán. El último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, murió luchando entre sus soldados, convertido en símbolo de un imperio que prefirió morir con honor antes que rendirse. La caída fue devastadora. Santa Sofía, joya del cristianismo, fue transformada en mezquita. Los habitantes sufrieron saqueos, muertes y esclavitud. El mundo entero recibió la noticia con estupor. La ciudad, que había sido puente entre dos mundos, guardiana del saber antiguo y emblema de la cristiandad oriental, había desaparecido como poder independiente. Pero de aquella tragedia surgieron consecuencias profundas. Para Europa, la caída de Constantinopla significó la pérdida de la última muralla que los separaba del avance otomano. El Mediterráneo oriental quedó en manos de un nuevo imperio poderoso, que proyectaría su sombra hasta Viena y más allá. Para el mundo cristiano, fue un golpe espiritual, la confirmación de que ninguna ciudad, por espléndida que fuera, estaba a salvo. Al mismo tiempo, la caída de Constantinopla tuvo un efecto inesperado. Impulsó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Con los otomanos controlando el paso hacia Asia, los reinos de Portugal y España se lanzaron al mar en busca de rutas alternativas, dando inicio a la era de los descubrimientos. En cierto sentido, de la ruina de Bizancio nació el impulso que llevaría a Colón a cruzar el Atlántico y a Vasco da Gama a rodear África. La caída de Constantinopla fue el ocaso de un mundo y la aurora de otro. Con ella, la Edad Media cerraba su ciclo. El poder feudal se debilitaba, las monarquías se fortalecían, el comercio y las ciudades florecían, y una nueva visión del hombre y del mundo se expandía. El eco de Roma, sostenido durante siglos por Bizancio, se apagaba finalmente,
Pero de sus cenizas brotaba una Europa renovada, ansiosa de explorar, conquistar y renacer. El fin de Constantinopla fue el fin de la Edad Media, pero también el inicio de la Edad Moderna. Una ciudad milenaria caía, pero el mundo entero se ponía en movimiento. El impulso de los descubrimientos y el fin de los horizontes medievales. El mar siempre había estado allí, inmenso, misterioso, un espejo cambiante de azules y grises. Durante la Edad Media había sido frontera y temor, un límite que separaba lo conocido de lo desconocido. Pero en el siglo XV, tras la caída de Constantinopla y el control otomano de las rutas hacia Oriente, el mar dejó de ser frontera para convertirse en camino. Europa, que durante siglos había vivido encerrada en sus castillos y campos, levantó los ojos hacia el horizonte. Era el inicio de los descubrimientos, el gran salto que pondría fin al mundo medieval. Los protagonistas de esta aventura fueron, sobre todo, los reinos ibéricos, Portugal y Castilla. Pequeños en territorio, pero grandes en ambición, comprendieron que si el paso hacia Asia estaba bloqueado por tierra, la respuesta estaba en el mar. Los puertos del Atlántico se llenaron de naves, de marineros que conocían el olor de la sal y la madera húmeda, de capitanes que soñaban con riquezas más allá del horizonte. Portugal fue el primero en lanzarse con decisión, bajo el impulso del infante Enrique el Navegante, en el siglo XV. Sus marinos comenzaron a explorar la costa africana. Cabo tras cabo, río tras río, iban trazando mapas nuevos, acumulando oro, marfil y esclavos. Sus astrolabios y brújulas, sus carabelas ágiles y resistentes, les permitieron avanzar cada vez más lejos. En 1488, Bartolomé Díaz alcanzó el extremo sur de África, el Cabo de Buena Esperanza. Y en 1498, Vasco da Gama llegó a la India, abriendo por fin una ruta marítima hacia las especias tan codiciadas. Castilla, unida con Aragón bajo los reyes católicos, miró hacia otra dirección. En 1492, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón zarpó convencido de que podía llegar a Asia navegando hacia Occidente. Lo que encontró no fue Zipango ni Catay, sino un continente desconocido para los europeos, América. La noticia se propagó como un incendio. El mundo era más vasto de lo que nadie había imaginado. El descubrimiento de aquel nuevo mundo fue el golpe definitivo que cerró las fronteras mentales de la Edad Media y abrió las puertas de la Edad Moderna. Los descubrimientos no fueron solo viajes, fueron transformaciones. Mapas que antes se llenaban de monstruos y mares infinitos, comenzaron a trazarse con costas reales y rutas seguras. Mercancías nuevas llegaron a Europa: oro, plata, cacao, maíz, tabaco. La economía medieval, centrada en el feudo y la feria local, dio paso a un comercio planetario, y con él nació también un nuevo poder, el de los imperios coloniales que dominarían el mundo durante siglos. Pero esta expansión tuvo también un rostro oscuro. Las poblaciones indígenas de América fueron sometidas, esclavizadas y diezmadas por la guerra y las enfermedades. Millones murieron sin haber comprendido del todo qué significaba aquella llegada de hombres barbados, montados en caballos y con armas de fuego. Lo que para Europa fue renacimiento y expansión, para otros pueblos fue tragedia y destrucción. La Edad Moderna nacía con un signo de esplendor, pero también con una marca de sangre. El impacto de los descubrimientos se extendió a todos los aspectos de la vida. La visión del mundo cambió. Ya no se concebía un universo limitado, sino un planeta abierto, lleno de posibilidades. Las monarquías que financiaban estas empresas, como Portugal y España, se convirtieron en potencias globales, capaces de proyectar su poder más allá de los mares. La riqueza de las colonias alimentó ejércitos, construyó palacios y transformó la política europea. La mentalidad medieval basada en el miedo a lo desconocido y en la rutina del feudo se quebró definitivamente. Ahora la aventura, la exploración y la curiosidad eran motores de la historia. El espíritu del Renacimiento encontraba en los descubrimientos su expresión más radical.
no solo redescubrir al hombre, sino redescubrir el mundo entero. El fin de la Edad Media no tuvo una fecha única, pero pocos hechos lo simbolizan tanto como la llegada de Colón a América en 1492. Allí, en el choque de dos mundos, Europa dejó atrás su pasado feudal y comenzó una nueva etapa. El eco de los monjes copiando manuscritos se mezclaba ahora con el rugido de las carabelas y con el tintineo del oro en cofres interminables. Los horizontes medievales se habían roto. El mar ya no era límite, sino camino. El mundo ya no era cerrado, sino infinito. La Edad Media se desvanecía como un recuerdo antiguo, y la Edad Moderna nacía con el ímpetu de los descubrimientos, con la promesa de nuevos mundos y con el peso de nuevas contradicciones. Europa, que había sobrevivido a invasiones, pestes y guerras, se disponía ahora a convertirse en dueña del planeta. Pero en ese mismo acto de expansión y conquista se encontraba también el germen de conflictos futuros, de imperios que se alzarían y caerían, de civilizaciones enteras que serían transformadas para siempre. El mar, que había visto partir a los barcos vikingos y a las galeras bizantinas, ahora era testigo del nacimiento de una nueva era, el tiempo en que los europeos pusieron rumbo hacia lo desconocido y al hacerlo, dejaron atrás la Edad Media para siempre. La Reforma protestante y la fractura de la cristiandad. Durante más de 1000 años, la Iglesia había sido la voz única de la fe en Europa. Sus campanas habían marcado el ritmo de la vida, sus sacerdotes habían bautizado y enterrado generaciones, y sus catedrales habían sido el corazón de cada ciudad. Pero a comienzos del siglo XVI, aquella unidad comenzó a resquebrajarse. Lo que había sido un muro sólido de creencias se llenó de grietas. El pueblo murmuraba contra los abusos, los reyes resentían su poder, y los intelectuales formados en el humanismo empezaban a cuestionar sus dogmas. En medio de ese ambiente cargado, un monje alemán llamado Martín Lutero encendió la chispa de la Reforma protestante. El detonante fue un asunto aparentemente sencillo: la venta de indulgencias. Para financiar la construcción de la nueva basílica de San Pedro en Roma, predicadores viajaban por Europa ofreciendo el perdón de los pecados a cambio de dinero. Lutero, escandalizado por lo que veía como un comercio de la salvación, escribió en 1517 sus 95 tesis y las clavó, según la tradición, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Su mensaje era claro: la salvación no se compra, se recibe por la fe. La Biblia y no el Papa debía ser la máxima autoridad. Lo que comenzó como una protesta personal se transformó en un terremoto espiritual y político. La imprenta, que ya había revolucionado el acceso al conocimiento, multiplicó las palabras de Lutero y las difundió por toda Europa. En pocos años sus ideas cruzaron fronteras, encendiendo debates en universidades, cortes y aldeas. La cristiandad, que parecía indestructible, se dividía en bandos irreconciliables. La Reforma no fue solo una cuestión de fe, fue también una cuestión de poder. Muchos príncipes alemanes vieron en las ideas de Lutero la oportunidad de liberarse del control de Roma y de apropiarse de los bienes de la Iglesia. La nobleza y las ciudades apoyaron la causa por razones que iban desde la convicción religiosa hasta la conveniencia política. En Inglaterra, Enrique VIII rompió con Roma no por razones teológicas profundas, sino porque el Papa se negó a concederle el divorcio. Así nació la Iglesia anglicana, con el rey como su cabeza. En Suiza, Juan Calvino llevó la Reforma hacia un camino aún más radical, insistiendo en la predestinación y en una disciplina rigurosa. Sus seguidores construyeron comunidades austeras, organizadas, que más tarde influirían en la ética del trabajo y en el desarrollo del capitalismo moderno. Por toda Europa, la Reforma adquirió rostros distintos, adaptándose a las circunstancias de cada región, pero compartiendo siempre un mismo impulso: desafiar la autoridad de Roma. La Iglesia Católica no permaneció inmóvil. Respondió con la llamada Contrarreforma, que buscó limpiar abusos y reafirmar sus dogmas. El Concilio de Trento, 1545-1563,
definió con claridad las creencias católicas y reforzó la disciplina del clero. Nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, se convirtieron en punta de lanza del catolicismo, dedicándose a la educación, a las misiones y a la defensa del Papa. La cristiandad ya no sería nunca más una, pero de esa fractura nació también un impulso de renovación. Las consecuencias fueron enormes. Guerras de religión devastaron Europa durante décadas, en Alemania, en Francia, con las guerras de los hugonotes, y más tarde en la Guerra de los 30 años, que dejó al continente exhausto. Millones murieron en conflictos donde la cruz era estandarte y la fe motivo de sangre. La unidad espiritual de la Edad Media se había roto para siempre, y en su lugar emergía un continente dividido, plural, pero también más consciente de la libertad de conciencia. La Reforma cambió la forma en que los hombres entendían su relación con Dios, con el poder y consigo mismos. La lectura de la Biblia en lenguas vernáculas abrió la puerta a la alfabetización de millones. La autoridad dejó de estar en un papa lejano y pasó a ser asumida de manera personal y comunitaria. El individuo adquirió un protagonismo inédito en su vida espiritual, reflejando el espíritu del Renacimiento. Cada hombre frente a Dios, cada conciencia frente a la eternidad. La fractura de la cristiandad fue el golpe final que separó definitivamente la Edad Media de la Edad Moderna. Europa ya no era una unidad religiosa bajo la cruz romana, sino un mosaico de confesiones en tensión constante, y en medio de esa división, las monarquías siguieron consolidando su poder, mientras las ciencias y las artes avanzaban hacia un horizonte nuevo. El viejo mundo medieval, dominado por monasterios y castillos, había quedado atrás. Ahora, entre piñones, imprentas y conflictos, entre reyes poderosos y nuevas iglesias, se gestaba un tiempo distinto. Y en ese nuevo tiempo, una revolución aún más radical estaba por venir. La revolución científica, que pondría en duda no solo a la Iglesia, sino toda la manera en que el hombre entendía el universo. La revolución científica, cuando el universo cambió de lugar. Durante siglos, los hombres habían mirado al cielo convencidos de que la Tierra era el centro de todo. Las estrellas parecían girar alrededor de ellos, el sol ascendía y descendía como obedeciendo un mandato divino, y la Iglesia había hecho de esa visión una certeza incuestionable. Pero en el siglo XVI y XVII, un grupo de pensadores, armados no con espadas sino con preguntas, se atrevieron a desafiar esa convicción. Así nació la revolución científica, un movimiento silencioso, lleno de observaciones, experimentos y cálculos, que transformó para siempre la manera en que la humanidad comprendía la realidad. El primero en abrir esa grieta fue Nicolás, Copérnico. En 1543 publicó De Revolutionibus Orbium Coelestium, donde afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Aquella idea heliocéntrica era tan radical que muchos la consideraron una herejía. Sin embargo, era el inicio de una nueva manera de pensar. El hombre ya no ocupaba el centro del cosmos. La humildad, impuesta por la observación, reemplazaba a la arrogancia de la certeza medieval. Tras él, Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia los cielos y descubrió montañas en la luna, manchas en el Sol y satélites alrededor de Júpiter. Cada hallazgo era un golpe contra la visión tradicional, un recordatorio de que el universo era mucho más vasto y complejo de lo que se había creído. Sus escritos le valieron el juicio de la Inquisición, y aunque fue obligado a retractarse, la semilla ya estaba plantada. La ciencia había dejado de ser un mero comentario de textos antiguos, se había convertido en una investigación activa de la naturaleza. Johannes Kepler, con sus leyes del movimiento planetario, demostró que los planetas no se movían en círculos perfectos, sino en elipses, desafiando la idea de un cosmos regido por la perfección geométrica. Y más tarde Isaac Newton, en el siglo XVII, uniría todos esos descubrimientos en una visión majestuosa, las leyes de la gravitación universal. De pronto, el mismo principio que hacía caer una manzana explicaba también el movimiento de la Luna y de los planetas.
El universo se revelaba como una gran máquina ordenada, regida por leyes matemáticas que podían comprenderse. La revolución científica no se limitó a la astronomía. En medicina, Andrés Vesalio estudió la anatomía humana con detalle inédito, desafiando viejas teorías. William Harvey descubrió la circulación de la sangre, cambiando para siempre la comprensión del cuerpo. En física, química y matemáticas se abrieron caminos nuevos, donde la observación y la experimentación reemplazaban a la repetición de dogmas. El impacto fue profundo. El método científico, basado en la observación, la hipótesis y la prueba, se convirtió en la nueva brújula del conocimiento. La verdad ya no era lo que dictaba la autoridad, sino lo que podía comprobarse. Europa, que durante siglos había confiado en la tradición como única guía, comenzaba a confiar en la razón y en la experiencia. La Iglesia vio en estos cambios un desafío, y en muchos casos trató de frenarlos. Pero era imposible detener el curso de una marea que cada día se expandía más. Las universidades, las academias científicas y los círculos de eruditos multiplicaron los descubrimientos. La imprenta, una vez más, fue aliada indispensable. Lo que antes habría quedado encerrado en un manuscrito, ahora podía circular por todo el continente. La revolución científica cambió la imagen del hombre en el universo. Ya no era el centro, inmóvil de la creación, sino parte de un cosmos inmenso y dinámico. Este desplazamiento no redujo su valor, sino que lo hizo más consciente de su capacidad de comprender y transformar el mundo. El hombre medieval había vivido con miedo al misterio. El hombre moderno aprendía a explorarlo, a medirlo y a desvelarlo. Pero esta nueva visión no quedó encerrada en los laboratorios o en los tratados. Transformó la filosofía, la política y la cultura. La confianza en la razón inspiró nuevas formas de pensar la sociedad, la justicia y el poder. Era el preludio de otra revolución, esta vez no en los cielos ni en los cuerpos, sino en las ideas y en las instituciones. La Ilustración. El universo había cambiado de lugar, y con él, el lugar del hombre en la historia. Lo que había comenzado, como un murmullo entre astrónomos y físicos, se convirtió en un estruendo que derribó el viejo edificio medieval. La Edad Media quedaba ya atrás, no como sombra, sino como recuerdo, mientras la modernidad avanzaba con pasos firmes, guiada por la luz de la razón. El legado de la Edad Media y el nacer de un nuevo mundo. La Edad Media había comenzado en la penumbra de un imperio en ruinas. Entre invasiones, hambre y pestes, Europa se reconstruyó piedra a piedra, plegaria tras plegaria, espada tras espada. Durante más de 1000 años, los hombres vivieron bajo el peso de castillos y catedrales, de cruces y coronas, de miedos y esperanzas. Fue una época de sombras, pero también de semillas, y aunque los siglos siguientes la llamarían oscura, la verdad es que en su aparente oscuridad se gestaron las raíces de todo lo que vendría después. El feudalismo, con su red de obligaciones y lealtades, enseñó a los pueblos la importancia de la protección y del vínculo social. La Iglesia, con su inmenso poder, no solo controló conciencias, sino que preservó saberes y levantó templos que aún hoy asombran con su belleza. Los monasterios fueron guardianes silenciosos de la memoria de la humanidad, copiando textos antiguos que habrían desaparecido para siempre. Las cruzadas, con sus luces y sombras, abrieron caminos de comercio y contacto con culturas diferentes. El Islam, lejos de ser solo enemigo, fue también puente de conocimiento. Gracias a él, los europeos redescubrieron la filosofía griega, la medicina, la astronomía. Las ciudades medievales, con su bullicio y sus ferias, dieron nacimiento a una nueva clase social que con el tiempo desafiaría a nobles y reyes, la burguesía. El dolor de la peste negra fue también catalizador de transformaciones. Mostró la fragilidad de la vida, pero obligó a cambiar estructuras rígidas, a valorar la innovación y el trabajo humano. El Renacimiento, nacido de ese clima de renovación, trajo de vuelta la confianza en la razón, en el arte y en la dignidad del hombre. La Reforma protestante rompió la unidad religiosa
pero abrió paso a la libertad de conciencia y al pluralismo. Y la revolución científica mostró que el universo podía comprenderse con leyes claras, que la razón humana podía descifrar incluso el movimiento de las estrellas. La Edad Media fue un puente. No fue solo oscuridad ni solo luz, fue tránsito. De Roma a los estados modernos, de los castillos a las universidades, de la superstición al método científico. Fue el crisol donde se forjaron las lenguas, las identidades nacionales, las primeras nociones de ciudadanía. Fue el escenario en que Europa, enfrentada a sus miedos más profundos, encontró también sus sueños más audaces. En 1453, con la caída de Constantinopla, el mundo medieval comenzó a desmoronarse. En 1492, con la llegada de Colón a América, se abrió un horizonte que transformó la historia. Y en los siglos siguientes, con la expansión de los descubrimientos, la reforma y la ciencia, la Edad Moderna tomó el relevo definitivo. Pero nada de eso habría sido posible sin el largo camino medieval. Su legado sigue vivo en nosotros, en las ciudades que aún conservan murallas, en las catedrales que siguen elevando torres hacia el cielo, en las universidades que nacieron entonces y aún laten como centros de conocimiento. La Edad Media nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad puede resistir, reinventarse y sembrar futuro. Lo que nació en la penumbra terminó dando paso a la claridad. Lo que parecía eterno, el feudo, el poder absoluto, de la Iglesia el orden caballeresco, acabó transformándose. Y de esa transformación nació Europa tal como la conocemos, compleja, diversa, curiosa, llena de contradicciones, pero también de posibilidades. La Edad Media no fue un tiempo perdido, fue el suelo sobre el que creció la modernidad. Y aunque los siglos han pasado, aún hoy podemos escuchar en sus piedras, en sus leyendas y en sus canciones el eco de un tiempo en que los hombres aprendieron a sobrevivir en la incertidumbre, a crear belleza en medio de la muerte y a soñar con un mañana más amplio que el horizonte de su propio valle. Así se cerraba la Edad Media, no con un silencio, sino con un renacer, con un continente que, tras 1000 años de pruebas, se preparaba para lanzarse al mundo y transformar la historia humana para siempre.